El viernes estaba viendo el partido en casa, solo, y escucho en un momento a los vecinos gritando ¡Gol! Y yo no veía nada. A los 30 segundos me llega la señal, un golazo, el primer gol de Argentina. No sé si te pasa. ¿Quiénes tienen la señal así retrasada? Sí, bueno, somos varios. Y es raro esto de saber que estás por meter un gol, pero vos todavía no lo viste y lo vivís con un poco de expectativa, pero ya estás tranquilo porque se viene el gol. Después no escuché más a los vecinos, intenté, pues feo, digamos, te están quemando los próximos goles. Y pensaba que Apocalipsis es un poquito eso, ¿no? Es un anticipo de la victoria que ya está definida. Es como que nos cuentan la historia y nos dicen, ya hay una victoria completa, absoluta, quédate tranquilo porque ya se ganó la batalla y nos muestran a Jesús victorioso, pero vos estás de este lado de la historia y es como que la estás viviendo y vos ya sabes que se ganó, pero vos estás caminando el día a día, paso a paso. Muchas gracias. Y de alguna forma lo vivís con cierta expectativa, a veces con temor, a veces con miedo, porque en realidad en el día a día todavía no se ve esa victoria completa y absoluta. Pero la Biblia nos da la seguridad de que la historia ya está escrita, de que Dios ya la definió y que un día, como cantamos, toda lengua, toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Jesús va a ser el Cordero que está en el trono y que va a recibir la adoración por siempre. Gracias, Uri. Así que nos deja un poco tranquilos de que podemos caminar esta vida con seguridad porque hay victoria. Hay una victoria que ya se ganó, que ya está definida. No es que esté en juego. No es que depende de cómo salgan las cosas, de cómo se muevan los imperios en el mundo, los gobiernos, las guerras, la economía. Quizás sale como Dios quiere. No, Dios ya lo definió y se va a cumplir como Él dice. Y vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2. Estamos estudiando estas cartas a 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, ya hemos visto la carta a la iglesia de Éfeso, hemos visto la carta a la iglesia en Esmirna y hoy nos toca la carta a la iglesia de Pérgamo. Muy bien. Y empieza así el versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, como ya nos han comentado Juani y Dani. Cuando habla del ángel, está hablando de un mensajero. No sabemos exactamente si se refería a un ser angelical realmente o quizás al pastor o a un responsable de transmitir este mensaje, pero lo importante es que el mensaje que está dando Jesús mismo, que se le aparece a Juan, es algo que tiene que llegar a toda la iglesia. Por eso se lo manda al mensajero de esa iglesia y de la misma forma entendemos que es un mensaje para nosotros hoy, para Canal de Vida hoy. Y dice así, se presenta siempre con un nombre diferente, con una imagen diferente, y dice, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Y vamos a hacer una pausa acá, porque Jesús se está presentando y dice, Jesús, yo soy el que tiene la aguda espada de 2 filos. Quiero que hagas un ejercicio por un momento. Vamos a sacar el teléfono celular, sobre todo si tenés datos. Y ya que estamos, ponerlo en silencio, así nadie molesta durante la reunión. Y vamos a hacer un ejercicio. Dale, Uri. Si yo no le doy, dale vos, porque posiblemente me olvide. Pone en Google la palabra Jesús. Busca Jesús. Dale buscar, pero cuando aparezcan resultados, hace clic en arriba hay como una pestañita que dice imágenes, ¿no? Entonces, toca en imágenes. Y fíjate si podés encontrar alguna imagen como la que se presenta acá, que también la vemos en el capítulo 1, de Jesús con una espada de 2 filos afilada. Fíjate un poco, hace un poco de scroll hacia abajo. Si alguien la encuentra, me levanta la mano y tenemos un ganador, no hay ningún premio, pero... ¿Aparece algo? ¿No? Yo le di un buen rato para abajo y no aparece ninguno. Mirá, están todos los estilos de Jesús. Tenés el Jesús de las películas y series, el más famoso. Tenés a un Jesús gringo, tenés a un Jesús negro, tenés a un Jesús con lente de sol. Tenés a Jesús que te imagines. Tenés a Jesús enseñando con mucha gente. Vas a ver alguna imagen de Jesús con niños. Puedes ver una imagen de Jesús con un callado como un pastor. Hay imágenes de Jesús caminando por la arena y dejando las huellas.
Hay 100.000 opciones de Jesús, pero no hay ninguna opción, ninguna imagen de este Jesús con la espada. Podés guardar el celu, porque si no seguramente te va a quedar abriendo alguna red social. Después seguís, dejarlo en silencio. Pero fíjate que es llamativo. Jesús se presenta de una manera que quizás no es la imagen que vos y yo tenemos de él. Y la imagen que tenemos de Jesús no es cualquier cosa, ¿no? La imagen que la sociedad tiene de Jesús no es algo al azar. Realmente influye, porque cuando la imagen de Jesús en tu mente, en mi mente, es la de un Jesús, voy a usar la palabra buenito, aunque Jesús es sumamente bueno, pero son alguien buenito, inofensivo, siempre buena onda, que se queda callado, quieto, quizás te estás perdiendo una parte importante del Salvador que tenemos, que es alguien que tiene la espada de dos filos. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús? Yo soy el que tiene el poder para juzgar. Mira, en Roma, algunos magistrados tenían lo que le llamaban ellos el ius gladi, que significa el derecho de la espada. Es decir, ellos tenían la capacidad de ejecutar la pena capital. ¿Bien? Por eso cuando juzgan a Jesús, ¿qué hace el Sanedrín? ¿A quién lo lleva? A Pilato, muy bien, porque ellos no podían ejecutar la pena capital, estaba prohibido. Entonces lo llevan al que tenía el ius gladi. A ver, repetí conmigo. Ius gladi. Pero Jesús está diciendo, el que tiene el ius gladi realmente, el que tiene la espada, el que finalmente define cuál es la justicia soy yo. Y aunque ustedes, le decía a esta iglesia, temporalmente ven a Roma ejecutando esta pena y persiguiendo y matando a los cristianos, el que tiene el poder y está por encima de Roma soy yo. Así se presenta Jesús, como el que tiene el poder sobre todo. Vamos a seguir leyendo. Esta es una carta con muchas imágenes, muchas de esas muy llamativas y seguramente ahora que las leamos te llaman la atención. Mira, dice el versículo 13, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. A ver si, ahí está. Ese es Pérgamo. Está cerquita, fíjense, de Esmirna, cerquita de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. ¿Se acuerdan un poquito del contexto que escuchamos acerca de la iglesia de Éfeso y de la iglesia en Esmirna? ¿Qué pasó en la sociedad en ese tiempo? ¿De qué tipo de sociedad estamos hablando? Algo que se acuerden. Idólatra, bien, perfecto. ¿A quién idolatraban? ¿A quién le ofrecían incienso? A muchos dioses, bien. ¿Y a quién más? Al César, el emperador. Pérgamo era una capital regional de la adoración al emperador. Fue la primera ciudad que construyó un templo donde se adoraba a un emperador que estaba vivo en ese momento. Es la primera ciudad. Así que el adorar al emperador en esa ciudad no era simplemente un dato de color, algo extra, era el centro de esa ciudad. Yo creo que no puse la foto al final. No importa. Pero volvemos, ¿no? Ahí está. Pero en esta ciudad había estaba sentada sobre un gran monte y en la cumbre del monte estaba el templo del dios Zeus. Un templo con forma de trono, que ahora vamos a ver cómo se conecta esto con la carta. Y era una cumbre llena de otros templos. El templo del César. Había otro lugar muy llamativo que era un hospital, uno de los primeros hospitales avanzados en la medicina de ese tiempo. Estaba dedicado a un tal, ya te digo. Bueno, Asclepio. No sé si viste alguna vez el símbolo de la medicina. Tiene una serpiente en un palo de madera. Bueno, ese dios, el dios Asclepio, tenía su propio templo acá. Y en ese hospital, ¿saben qué usaban para curar a la gente? Serpientes. De ahí viene un poco la imagen. Tenían un cuarto oscuro lleno de serpientes no venenosas. Entonces, si vos te querías sanar de alguna enfermedad que tenías, te acostabas a dormir en esa pieza, pasabas la noche ahí. Entonces, si una serpiente te tocaba, era signo de que te ibas a sanar. Así como esta, un montón de otras historias bastante mezclando lo espiritual con ciertas cosas de salud reales que después en el tiempo obviamente evolucionaron, pero una mezcla entre religión, entre poder político y entre salud bastante complicada. Por eso Jesús le dice, yo sé dónde vives, allí donde Satanás
tiene su trono. Y al final del versículo 13 dice, donde vive Satanás. Mira, no sabemos exactamente a qué se refería Jesús con esto. Quizás simplemente estaba haciendo referencia al gran templo de Zeus, que tenía una forma de trono y que estaba en la cumbre de la montaña. Era lo primero que veía alguien que viajaba y subía hacia la ciudad. O quizás simplemente se refiere a esta concentración de poder religioso, político, con la adoración al César. O quizás sí nos hable de una concentración de poderes espirituales que estaban obrando en esta ciudad. Sin duda que el diablo en esta ciudad tenía una obra diabólica muy poderosa y tenía engañado a la mayor parte de la ciudad. Y qué interesante que Jesús le dice, yo sé dónde vives. Pensaba que Jesús no solo me conoce, te conoce, sino que Él también conoce tu entorno, tu contexto. Y Él te dice, yo sé dónde vivís. Quizás estás en un entorno bastante complicado, pesado como este. Estás rodeado de personas que siguen al diablo. O quizás estás en tu trabajo luchando por mantener la santidad y es difícil porque estás en un entorno realmente difícil. O tenés una historia difícil y Jesús sabe dónde vivís, sabe dónde vivo, conoce la historia, conoce cómo son tus luchas. Qué bueno que tenemos un Jesús que conoce todas las cosas, no solo tu corazón, sino también tu contexto. Y le dice Jesús, sigue diciendo el versículo 13, sin embargo, a pesar de este contexto, sigues fiel a mi nombre. Era una iglesia que estaba pasando una persecución complicada, porque como veíamos ya con la iglesia de Esmirna, con Éfeso, había una persecución de tipo económica, ¿no? Estaban estos gremios, donde si vos trabajabas, por ejemplo, en el comercio, eras parte del gremio del comercio, y cuando dejabas de ofrecerle incienso al emperador, dejabas de cumplir con los ritos de la religión, te empezaban a excluir, y eso te dejaba también sin trabajo. De alguna manera te ibas quedando excluido económicamente de la sociedad. Obviamente había exclusión social, muchas familias que echaban a sus familiares de casa por empezar a seguir a Jesús. Y ellos habían perseverado aún a pesar de la persecución física. Eso ya era otro nivel. Venía alguien a tu casa y decía, ¿alguno acá está siguiendo a Jesús? Y vos decías que sí, te podían encerrar, te podían castigar, quizás te daban latigazos, o como le pasó a Antipas, dice ahí el versículo 13, Antipas, mi testigo fiel, que sufrió la muerte en esa ciudad. Ya había un mártir, testigo es la palabra martus, que es para nosotros hoy es la palabra mártir. Alguien que había dado testimonio hasta el final, o sea, no había negado su fe aún al punto de morir. Fíjate qué iglesia fiel. No sé cuántos de nosotros quedaríamos acá si de golpe viene una persecución como esta. Es difícil. Seguramente habría muchos menos que se hacen llamar cristianos en nuestro país. Y qué bueno recordar que en este momento, en otro lugar del mundo, en otros países, en otras regiones, hay cristianos como vos y como yo que están sufriendo persecución. Persecución real, exclusión social, exclusión económica, pobreza y aún la muerte por elegir seguir a Jesús. Esto pasa hoy, no es algo solo del pasado, está pasando hoy en muchos lugares del mundo. Nosotros estamos en el otro lado donde quizás el cristianismo todavía es algo dentro de todo bien visto o no perseguido necesariamente. Quizás en algunos lugares el ser cristiano te da cierto estatus, pero eso no pasa en todo el mundo y qué bueno recordar que hay hermanos nuestros que están pasando persecución. Así que esto era una iglesia fiel. Era una iglesia a la que Jesús de alguna forma alaba porque habían atravesado la persecución. Fíjate que el diablo chocó de frente a la iglesia con un ataque directo, con persecución, con la muerte, y esta iglesia resistió, se mantuvo fiel. Aun cuando uno de ellos, Antipas, había muerto por causa de su fe. Ahora, el versículo 14 sigue diciendo, y Jesús tiene ahora algo para reprocharle a esta iglesia. Dice, no obstante, acá la NBI dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra. La Reina Valera dice, tengo solo algunas cosas, pero la expresión no es que, bueno, hay algunas cosas chiquitas que si las arreglas está bien, sino tengo cosas importantes contra ti. Y dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales.
Dice, toleras también, el versículo 15, a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Acá hay una historia en el Antiguo Testamento, quizás te la acordás, un rey que se llamaba Balac, el rey de los moabitas, que tenía miedo del pueblo de Israel que se estaba acercando, se metía en su territorio. ¿Y a quién manda a llamar? A Balaam. Muy bien, ¿quién era Balaam? Era un profeta. Muy bien, ¿era del pueblo de Dios o no? No, era un profeta que no era del pueblo de Dios. Extraño, pero dice la Biblia que Dios le hablaba. Porque de hecho Dios le habla en sueños y le dice, tené cuidado, solo vas a decir lo que yo te diga para que comuniques al rey Balac. Bueno, lo vamos a simplificar, pero Balaam, después de algunas vueltas, accede a la petición del rey Balac de ir a maldecir al pueblo de Israel. En el camino hay una historia ahí llamativa porque va montado en una burra y la burra de golpe se frena, entonces él le pega, la burra se vuelve a frenar, le vuelve a pegar y por tercera vez la burra se frena en el camino, no quiere seguir y él le pega, entonces Dios permite que la burra hable y tienen ahí una linda charla con Balaam hasta que Balaam abre sus ojos, Dios le abre los ojos y ve que estaba en el camino parado. ¿Sabes quién era? El ángel de Jehová, o sea, una preencarnación de Jesús. ¿Cómo es la palabra? Se me borró una teofanía, gracias. Una teofanía de Jesús. Jesús, antes de encarnarse, pero manifestándose ahí. ¿Y sabes cómo dice que estaba Jesús? Estaba con una espada desenvainada en su mano. Yo creo que no es casualidad la conexión que hace después Apocalipsis. Porque está el mismo Jesús con una espada en su mano, presentándose frente al profeta Balaam que está yendo a maldecir al pueblo de Israel. Bueno, Balaam va, se sube en una montaña y cuando está por maldecir, le pagan para maldecir, pero Balaam bendice al pueblo de Israel. Lo bendice una vez, lo bendice 2 veces, lo bendice 3 veces. Así que el rey Balac se enoja y dice, no me servís, volvete a tu casa antes que te mate. Y sigue la historia después del pueblo de Israel. Ahora, ahí pasa algo que no lo menciona en Números, pero entre el versículo 24 y el versículo 25, algo que en ese momento no se menciona, después lo vemos en Números 31. Le estoy haciendo un resumen muy rápido. Pero en el capítulo siguiente, el pueblo de Israel peca de una forma bastante fea porque se empiezan a mezclar con las mujeres de los moabitas. O sea, varones de Israel empiezan a buscar mujeres moabitas, empiezan a prostituirse y se empiezan a unir y estas mujeres los empiezan a atraer a la idolatría. Y el pueblo cae en este pecado, Dios manda un castigo, hay mucha muerte, hasta que, bueno, de alguna forma el pueblo sigue las instrucciones de Dios para que se frene la mortandad. Pero sabes que acá hay una comparación muy cercana con lo que le está pasando a esta iglesia. Mira, el diablo ha ido de frente contra la iglesia, y no había podido mover a la iglesia. Había usado la persecución, había golpeado duro y la iglesia no se movió. Entonces el diablo, como buen estratega que es, va por el otro lado y empieza a influir a la iglesia como le pasó al pueblo de Israel. Empieza a meterse en la iglesia, a mezclarse con la iglesia y a lograr que la iglesia empiece a ceder en principios, mezclándose con el mundo. No sabemos de qué forma exactamente, pero algunas cosas que nombra acá dice, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Quizás algunos en la iglesia dijeron, mira, entre perder el trabajo y volvernos pobres y que el evangelio no se pueda seguir expandiendo, voy a la cena, voy al banquete que le hacen al dios Zeus o que le hacen al emperador. Total, en mi corazón yo tengo fe y yo sé que el único Dios es mi Dios, el único Señor es Jesús. Entonces voy y me mantengo fiel, pero participo, así no me sacan del gremio, o así no me excluyen, o así mi familia no habla mal de mí. Entonces empezaron a generar concesiones, aceptaron ir a un banquete, empezaron a comer la comida dedicada a los ídolos. Quizás después empezaron a mezclar ya con la inmoralidad, porque en estos cultos que en definitiva eran satánicos, se mezclaba la idolatría con la inmoralidad sexual, con estos banquetes, comida que le ofrecían a los ídolos. Entonces, de alguna forma, este grupo de creyentes se empezó a mezclar con el mundo. Después sigue hablando de los nicolaitas, y bueno, acá no nos da mucho más detalle. Juan y algo mencionó con Éfeso. Podemos pensar que de alguna forma eran grupos
que estaban también en esta movida de acercarse, de hacer ciertas concesiones con el mundo. Ahora Dios es muy firme y les dice, ustedes están tolerando esto en la iglesia. Eso es el gran pecado de ustedes, lo están tolerando. Y sigue diciendo el versículo 16, por lo tanto arrepiéntete, porque de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Hay una idea fuerte ahí de que cuando el diablo ataca de frente, quizás el tipo de ataque que nosotros esperaríamos cuando alguien te dice, bueno, el diablo me está atacando. Quizás te imaginas, no sé, algo mucho más explícito, más evidente, que de hecho el diablo lo sigue haciendo hoy en día, tanto por medio de una persecución como por medio de ataques de demonios que siguen sucediendo. Pero sabes que quizás en la mayoría de los casos, o por lo menos en nuestra región, el ataque más fuerte del diablo no es el explícito, sino es el implícito. Y es cuando de poco el mundo se comienza a meter en tu vida y caemos en algo que lo podríamos llamar la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es ceder ante el mundo en prácticas que van en contra de Dios. Y acá no estamos hablando de la cultura en general. Mira, esta semana, el jueves, ¿no? Vamos a festejar el 9 de julio y está bueno comerse un rico locro. A mí me encanta comerme locro cuando hay fechas patrias. Está bueno que los chicos vayan vestidos con la vestimenta típica de la escuela. Está bueno, no sé, cuando te haces un buen asado, que es bien argentino. O sea, no está hablando de la cultura del mundo en general. De última, el problema es la gula, no el asado en sí. Está bueno que haya diseñadores de moda. Mira, si no, yo estaría vistiéndome hoy con una túnica al estilo Jesús, pero gracias a que algunas personas fueron diseñando prendas diferentes, nos podemos vestir más abrigados o con ropa más cómoda. El problema es cuando la vestimenta que elegimos va en contra de Dios por mi motivación o por lo que no me importa lo que genere en el otro. La cultura en sí no tiene algo malo en sí misma. El problema es cuando los principios del mundo que van en contra de Dios, se nos empiezan a infiltrar, ¿no? Y le damos lugar a cosas que son quizá pequeñas, sutiles, que el mundo hace, y para no quedar descolgados, para no perder un lugar, para seguir teniendo quizás cierta aceptación o crecer económicamente, le damos lugar a nuestra vida, las aceptamos y las empezamos a practicar. Pensaba en la música también, qué bueno escuchar buena música, qué bueno que haya compositores cristianos y no cristianos que componen música de calidad que disfrutamos. Y si te gusta la música latina o te gusta la música, no sé, más yankee, qué bueno que haya buenos compositores de música. El problema es cuando la música la usa alguien para poner una letra que va en contra de Dios y cuando vos y yo la escuchamos y permitimos que esa letra que tiene un contenido que va en contra de Dios nos influya, ¿no? Pero la música en sí es un hermoso invento de Dios que el hombre, con la capacidad que Dios le dio, la usa para crear cosas lindas que disfrutamos. Así que la mundanalidad no se refiere a esto de el mundo como todo lo que pasa de la puerta para afuera y todo eso es malo, sino esos principios que rigen el mundo, los estándares que van en contra de Dios y que de alguna forma se empiezan a infiltrar en nuestra vida y nos empiezan a influir para vivir no de acuerdo a lo que Dios quiere, sino de acuerdo a lo que el diablo, el enemigo, quiere. Y yo quería hacer acá un paréntesis para estudiar un pequeño tema, sin demorarnos mucho, pero es el tema de la tolerancia. Si querés, dale para adelante. Y acá la NBI, la NTV, algunas traducciones usan la palabra tolerancia, porque Jesús no le está acusando a la iglesia de que toda la iglesia se había desviado en torno a estas ideas de Balaam. No les dice, yo los voy a castigar porque todos ustedes se están yendo hacia el mundo. En realidad, ¿qué le está reclamando a la iglesia? Que mantienen entre ellos, que tienen ahí o que toleran a los que están manteniendo estas ideas. Bien, ese es el pecado de la iglesia. Le dice, tengo contra ti que toleras o que tienes ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Y acá se puede usar la palabra tolerancia, que es una palabra muy de moda, muy actual, esto de la tolerancia. Y vos sabés que estuve pensando un poco en lo que la Biblia habla acerca de la tolerancia. Mira, yo me armé un cuadrito para ayudarme a ver, ahí está, para ayudarme a ordenar mis ideas. Podemos pensar en una tolerancia al centro, de equilibrio,
o bíblica, una tolerancia de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos tolerantes, ya lo vamos a ver. Hacia la izquierda podemos pensar en la intolerancia o la falta de tolerancia, y hacia la derecha podemos pensar en una sobretolerancia o en una tolerancia peligrosa o pecaminosa. Y lo vamos a pensar en dos niveles, una tolerancia hacia adentro, hacia mí mismo, y una tolerancia hacia afuera, hacia el otro. Podés mirar al que tenés al lado y pensar en la tolerancia hacia los demás. Estamos en la primera fila. Mira, la intolerancia hacia adentro está muy relacionada con el legalismo. Es una tolerancia que no acepta la gracia de Dios. Cuando vos te acercás a Jesús, confesas tus pecados, le pedís perdón, Él dice fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero la intolerancia hacia uno mismo es el pensamiento de decir, bueno, Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Esto que hice es tremendamente malo y yo mismo no me puedo perdonar, porque quiero hacer las cosas bien para sentirme satisfecho conmigo mismo. Es un pensamiento de que en realidad la justicia que Dios me da y la gracia que Dios me da están buenas, pero hace falta algo mío ahora. Es el legalismo de pensar que con mis acciones puedo lograr ganarme el favor de Dios, ganarme la aprobación de Dios. Entonces dejo a un lado la gracia de Dios y me baso en mis propias acciones. Entonces me vuelvo autocrítico. Y cuando tengo un pecado, pido perdón, entiendo que Dios me perdona, pero yo mismo me sigo flagelando porque soy intolerante conmigo mismo. Me comparo con otros, en realidad no estoy tanto pensando en lo que Dios piensa de mí. Dios ahora me ve por medio de Cristo, me ve limpio, pero me miro con Él del lado, me comparo y entonces me autocastigo, baso mi estima en mis obras. Esa es una intolerancia hacia mí mismo. Ahora, fíjate en el otro extremo, la sobretolerancia es lo que nos lleva al libertinaje. Es cuando me permito el pecado. Dice Judas, el versículo 4, que algunos cambiaron la gracia de Dios en libertinaje. Y dice Romanos, capítulo 6, dice, ¿qué pues haremos? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? O sea, si cada vez que yo peco, yo experimento la gracia de Dios, porque Dios me perdona y me perdona y me perdona, ¿eso significa que voy a seguir pecando para que pueda experimentar la gracia de Dios? Y dice Pablo, no, de ninguna manera. Los que realmente morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Y es que en realidad la fe que nos salva es la fe que cree en Jesús para salvación, que recibe la gracia, pero es la fe que después produce obras y que entiende, valora la gracia de tal manera que dice, yo no puedo seguir viviendo de la misma forma. Yo amo a Cristo y esa misma gracia me ayuda ahora a vivir de una forma diferente. Esa tolerancia en exceso era quizás lo que estaban experimentando estas personas en la iglesia de Pérgamo. Estaban quizás pensando que, como Dios les había dado gracia, Dios les había dado perdón, como ya tenían la santificación frente a Dios, en realidad ya no había nada que hacer con la vida, podían vivir como quisieran, en total ya habían sido perdonados. Y eso es completamente en contra del Evangelio, del mensaje que nosotros creímos. Pero hay una posición de equilibrio al centro, y esta posición entiende que somos salvos por gracia. Entendemos que estamos además en un proceso de santificación. Estamos en un proceso. Cuando nos comparamos contra el apóstol Pablo en sus últimos días, podemos decir, la verdad es que soy un desastre. Y cuando vuelvo a pecar, me miro a mí mismo y digo, no puede ser tan malo, quizás ni siquiera sos hijo de Dios. Pero cuando leo al apóstol Pablo en Filipenses 3, 12, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, no soy perfecto, sino que continúo hacia la meta. Así que aún Pablo decía, todavía no soy perfecto, sigo en este proceso. Esta tolerancia no es simplemente decir, bueno, sí, algún que otro pecado voy a seguir teniendo, los acepto, los permito. No es permitir el pecado, es alguien que lucha contra el pecado, pero que cuando peca, como dice 1 Juan, si pecamos tenemos un abogado que es Jesucristo. Y si pecamos, vamos y confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona y nos limpia. Es esta relación con Jesús donde entiende la gracia, la recibe, la disfruta, lucha con el pecado, no quiere vivir en el pecado,
pero entiende que está en un proceso de transformación. Entonces tiene esa tolerancia para saber que Dios está obrando. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. No estás listo. Sos una obra en proceso. Soy una obra en proceso. Y si te entendés así desde la perspectiva de la gracia de Dios, podés tener esta tolerancia sana de entender que estás en un proceso de crecimiento y vas siendo transformado de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, pero no sos la versión definitiva final. Todavía hay mucho para seguir creciendo. Así que confesa tu pecado, volvete a Dios, no dejes que el pecado sea una práctica en tu vida, no caigas en la sobretolerancia, pero tampoco te vuelvas al legalismo, porque no depende de vos, no depende de mí, es la gracia de Dios. Y acá me pregunto, antes de pasar a la línea de abajo, ¿qué es lo que estás tolerando en tu vida? Quizás puedas tener la imagen de alguien que se volcó al mundo, ¿no? Alguien que dice, no me importa nada, me voy a hacer lo mismo que el mundo hace, caigo en la misma inmoralidad del mundo, practico los mismos pecados del mundo. Pero fíjate que acá le está hablando a una iglesia que daban su vida por la fe, ¿no? O sea, no le está hablando a personas que realmente estaban viviendo una vida que vos dirías, no, esta persona no parece ser hijo de Dios. Eran personas que habían sido fieles a través de la persecución. Sin embargo, estaban tolerando eso en medio de ellos. Y yo te pregunto, ¿qué toleras hoy en tu vida? A veces hay pecados que los podríamos llamar pequeños, o quizás son muy grandes, pero que son sutiles y en los que de alguna forma les abrimos voluntariamente la puerta. Es decir, en el fondo, vos no querés soltar eso. Yo no quiero soltar eso porque me gusta. Y quizás no lo practico todos los días, pero cada tanto cuando viene la oportunidad, caigo en eso, cedo ante eso, porque todavía lo tengo abrazado. Es algo que empecé a tolerar. Mira, los que han tocado la guitarra en algún momento, se les forman en la punta de los dedos unos callos. Yo cuando toco se me forman, ahora se me fueron. El domingo que viene que me toca tocar de nuevo, los voy a tener que formar rápido en la semana. El callo te ayuda a apretar la cuerda con fuerza para que suene bien y que no te duela tanto el dedo. De hecho, si empezás a tocar la guitarra, te duele, ¿no? Al principio. O si dejaste de tocar por un tiempo y volvés a apretar, te duele. El callo endurece la punta del dedo y hace que eso que antes dolía ya no duela tanto. ¿Bien? El dedo se endurece. El pecado, de la misma forma, cuando lo permitimos, cuando lo toleramos, va endureciendo el corazón, de a poquito. Algo que antes te dolía, te generaba tristeza, te generaba ese arrepentimiento y volvías a Dios, después ya no genera la misma tristeza, no genera el mismo dolor y de alguna forma lo empezás a abrazar en tu vida. No sé si viste alguna vez un arbolito al que le pusieron algún hilo, una soguita, lo ataron fuerte a un alambre y sigue creciendo el tronco. ¿Viste cómo el árbol después lo empieza a abrazar a ese alambre y se empieza a adaptar a eso y de alguna forma lo tolera y termina siendo casi parte del árbol porque lo toleró, lo dejó ser parte de sí mismo? De la misma forma, el pecado nos endurece y nos hace dejar de ver la gravedad que tiene. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado que permitimos en nuestra vida, de a poquito nos deja de molestar. De a poquito ya no duele, entonces lo naturalizamos, lo permitimos como algo que, bueno, es mi debilidad, es lo que yo tengo, pero no hay una lucha contra eso. Y el llamado de Jesús, de este Jesús con la espada, con esta espada filosa es, no podés seguir tolerando. Acá le estaba hablando a una iglesia, pero también nos habla como personas, como individuos. Y Jesús dice, no podés seguir tolerando eso, porque si lo seguís tolerando yo voy a ir a cortar eso en tu vida. Mira, Dios sigue trabajando, Dios sigue llamando. Vos tenés la posibilidad de apagar esa voz y de rechazar y de frenar lo que el Espíritu Santo hace. Tenemos esa posibilidad y Dios va a seguir hablando a lo largo de tu vida, pero de alguna forma Dios también respeta nuestro freno. Y cuando vos decís, no, yo quiero este pecado, yo lo voy a abrazar, en algún punto Dios te dice, te dejo con eso, te vas a perder de disfrutar la bendición de la transformación que yo hago en tu vida,
pero no te sorprendas si de alguna manera Dios también pareciera que te deja pecar. No es que Él quiere que peques, pero cuando vos rechazás al Espíritu Santo, cuando lo pagas, el Espíritu Santo tiene cada vez menos posibilidad de hablarte, o vos tenés en realidad cada vez menos posibilidad de escuchar al Espíritu Santo. Así que te pregunto hoy de nuevo, ¿será que estás tolerando algo en tu vida? No te digo que te volcaste al mundo, que te alejaste de la iglesia y de Dios, quizás sí, pero quizás hay cosas sutiles que solo vos conoces, a las que les diste lugar y contra las que ya no luchas. Las tomaste como algo propio, las hiciste parte tuya, las abrazaste, las permitiste y las estás tolerando. Que Dios nos limpie de estas cosas, que Dios saque a la luz eso que está quizás escondido, con lo que hace tantos años quizás que lo tenés ahí que ya no duele, ya no molesta. Pero seguimos avanzando un poquito más y vemos la tolerancia hacia afuera. Mira, hay una intolerancia hacia el hermano. Mira un segundito el que tenés al lado, así, mira para un lado, mira para el otro. Porque al que hay que tolerar no es al que es perfecto como vos y como yo. Es al que es tan imperfecto como vos en realidad. ¿Sabes qué? Esa intolerancia nos lleva a juzgar, a exigir y aún a descartar a otras personas. Jesús decía en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cómo vas a querer sacar, dice, la basurita en el ojo del otro si vos tenés una viga en tu propio ojo? Eso es la intolerancia hacia afuera. Exijo en los demás, juzgo, evalúo a los demás sin estarme evaluando a mí mismo. Además, juzgo a los demás no necesariamente por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que a mí me parece bien y lo que a mí me parece mal. Yo tengo mi estructura y esto para mí es correcto, esto es incorrecto. Es lo que yo me formé, lo que en mi cabeza en algún momento definí, o es mi historia de vida y la intento aplicar en el otro y juzgo al otro que no tiene la misma forma que yo. O sea que Dios nos diseñó en este lugar, en este salón, a cada uno con una forma, con un estilo diferente. Nos gustan colores diferentes, nos gustan estilos diferentes. Y te pongo un ejemplo. Tenemos la música el domingo a la mañana y quizás a la mitad de los que están acá el volumen le pareció un poco fuerte y a la otra mitad el volumen le pareció bien o le pareció despacio. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo con ese tema. Así que no se preocupen en ir a decirle a Seba, Jocho, bajame, subime el volumen. O sí, cuando está muy fuerte no está mal. Pero sabés que hay ciertos temas que son de gustos personales. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Escucharás la música a 20 decibeles. No está. Ni siquiera en términos de vestimenta, ni siquiera en términos de cómo nos gusta pasar el tiempo libre. El estilo de música que escuchamos no está en la Biblia y Dios nos creó con diversidad y Dios también disfruta de ver su creación diversa. Esa diversidad causa tensiones, problemas, roces y ahí es cuando la intolerancia es un problema. Porque si yo mido a todos los demás de la forma en la que a mí me parece correcta y exijo a los demás cosas que quizá ni siquiera yo mismo me exijo, eso me va a traer graves problemas. Dice Romanos capítulo 14, un versículo muy interesante. Habla de temas que no eran fundamentales en la fe. Que a algunos les parecía bien comer ciertas comidas, a otros mal. Y Pablo le dice simplemente reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Bueno, sigue diciendo y dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Hablando de alguien que rinde cuentas a su Señor. Se ve que hay muchos temas aún en la fe que no son temas fundamentales de nuestra fe. O sea, nosotros creemos en la salvación por gracia, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y así podríamos enumerar nuestra declaración de fe, cosas que son fundamentales, pero también entendemos que hay muchas otras cosas que son secundarias y en las que podemos disentir, podemos interpretar la Biblia de formas diferentes. Y no está mal, en esta misma iglesia hay muchos que pensamos sobre temas de una forma y otros que piensan de otra forma y está perfectamente bien, mientras que no sean estos temas fundamentales, ¿no? Que hacen a la salvación. Pero está bueno aprender a disentir con otro que no cree lo mismo que yo. Por ejemplo, estamos en Apocalipsis y si siguiéramos avanzando sobre Apocalipsis podemos entender e interpretar de formas diferentes y eso no está mal, no hay un problema ahí y está bueno que aprendamos a convivir con esas diferencias. La intolerancia es cuando yo pienso que lo que yo creo es lo que todo el mundo tiene que creer y si alguien no cree lo mismo que yo o si alguien se escapa de mi estándar o de mi cajita,
lo descarto. Esa persona no se junta más conmigo, no lo saludo, no puedo tener comunión porque se fue de lo que yo pienso que está bien. Esa es una intolerancia o una tolerancia mala. Pero nos vamos al otro extremo, la sobretolerancia. Y este era el problema que tenía la iglesia de Pérgamo. Le dice Jesús, tengo contra ustedes que ustedes toleran a los que guardan la doctrina de Balaam, toleran a los nicolaitas. ¿Sabés que hay una tolerancia que es incorrecta y que en muchos casos se viste de amor? Y es una tolerancia donde yo digo, bueno, sé que mi hermano está pecando contra Dios, no es algo que a mí me parece mal o es un gusto personal, sino que está en contra de lo que Dios dice en su palabra, es algo claro, pero yo no le quiero ir a decir eso, no quiero confrontar, no le quiero ir a decir la verdad, porque eso va a generar división, porque me va a generar quizás perder una relación, porque eso me puede generar problemas, enojo, y entonces evito esa confrontación. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Hay un llamado a la iglesia a no tolerar lo que está mal, lo que va en contra de Dios. Y eso implica dar un paso incómodo, que es acercarse a otro y decirle, hermano, hermana, con todo el amor del mundo, creo que eso que está en tu vida, que eso que estás practicando, que eso que estás enseñando, va en contra de Dios. Es difícil, a todos nos cuesta, no sé si en algún momento te tocó hacerlo, pero no es un momento agradable, es natural que querramos evitarlo. Es preferible decir, bueno, yo no me meto en la vida del otro, Dios se encargará, Dios juzga, pero sabes que ese tipo de tolerancia no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios pide, al punto que Jesús se muestra con la espada desenvainada y dice, estás tolerando, si no te arrepentís, yo mismo voy a ir y voy a implementar el castigo que hace falta ahí. Esta sobretolerancia o tolerancia peligrosa daña a la iglesia, no es amor. A veces le podemos vestir de amor, porque bueno, por amor al hermano no le voy a decir eso, porque quizás se ofende, quizás se aleja, quizás se va de la iglesia. En realidad, el amor correcto es el amor que está dispuesto a ir a hablar la verdad. Como decía Pablo, hablando la verdad en amor. Y eso nos lleva al punto de equilibrio, al medio, donde hay una mezcla de paciencia y confrontar con amor. ¿Querés buscar Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3? Creo que es el enunciado completo de lo que es la tolerancia correcta. Efesios 4, versículo 1 al 3. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Escucha esta lista. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice esta versión, humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, soportándonos unos a otros. Qué difícil aguantarnos, ¿no? El problema es que somos todos pecadores, todos con nuestras formas, con nuestras malas formas. Y cuando no nos vemos como personas en proceso, emitimos ese juicio sin misericordia contra el hermano, o elegimos la vía de, bueno, a este directamente lo evito, no lo saludo, no la saludo porque así me evito problemas, no genero división, pero tampoco estoy dispuesto a cumplir con lo que Dios me pide, que es el poder de decir la verdad en amor. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Así que Dios te pide, como parte de la iglesia, tomes esta actitud proactiva de acercarte al hermano que está viviendo en pecado, que está practicando el pecado, que es consciente o no de su pecado, y le puedas decir con amor, con humildad, lo que la Biblia dice. Esto es parte del llamado de Dios a la iglesia. Esa es la verdadera tolerancia que Dios pide. Es una tolerancia que soporta, que tiene paciencia con las faltas del otro, que no salta a la primera, que no intenta bajar sobre los demás las expectativas que quizás uno tiene sobre sí mismo,
que entiende que Dios tiene diversidad y que hay personas diferentes, con gustos diferentes, con formas diferentes, pero que está dispuesto a que cuando ve algo que es dañino porque es pecaminoso, que va en contra de Dios, está dispuesto a acercarse a decirlo con amor. Vamos a la última parte de esta carta, así ya vamos cerrando. Dice el versículo 16, arrepiéntete, porque de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El versículo 17, así cerramos, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira qué interesante cuál es la recompensa que está ofreciendo Jesús. Dice, el que salga vencedor, entre paréntesis, como dijo el Dani, no es el que se aguanta la persecución o el que logra una vida perfecta, sino el que tiene su fe en Jesús. Eso lo va a hacer perseverar hasta el final. Al que salga vencedor, le daré 3 cosas. El maná escondido. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Jesús es nuestro verdadero maná. Y este maná escondido, de alguna forma nos habla de esta comunión íntima con Jesús que vamos a disfrutar, que ya disfrutamos ahora parcialmente, pero que vamos a disfrutar en su máxima expresión cuando nos encontremos con Él. Jesús dice, de alguna forma ustedes están siendo tentados a participar de estos banquetes idolátricos. El mundo los excluye porque ustedes no son parte de este banquete. Bueno, recuerden que yo soy el verdadero maná y que un día van a poder disfrutar esta comunión íntima para siempre. Después le dice, al que venciere también le daré una piedrecita blanca. ¿Sabes que una piedrita blanca se usaba en varias ocasiones? En un juicio, por ejemplo, en algunos lugares en el Imperio Romano se usaba la piedrita blanca para marcar la absolución de una persona y la piedrita negra para indicar la condenación. Y Jesús de alguna forma les dice, acordate que tu juicio verdadero viene de mí. Si vos sos absuelto, no es porque el mundo, porque los tribunales terrenales te absuelven, sino porque yo te salvé, por mi gracia yo te justifiqué. Y un día vas a disfrutar de esa eternidad en mi presencia por la justicia que yo te di. Y lo último, dice, en esa piedrita está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Mira, el nombre en la Biblia siempre nos habla de identidad. Cuando Dios le cambiaba el nombre a alguien, le estaba marcando algo de su identidad. Y creo que el mensaje de Jesús a esta iglesia aquí es, mira, ante la sociedad, ante el resto del mundo, perdiste la identidad. Quizás te separaron, te excluyeron, te sacaron aún de tu familia, de tu casa, no te dejan trabajar, pero yo te di una nueva identidad y te voy a revelar ese nombre nuevo en la eternidad. Y en definitiva Jesús está diciendo, mira, todo lo que necesitas soy yo. Yo soy tu pan, yo soy tu aceptación y yo soy el que te da identidad. Y pensando ahora en lo que vamos a seguir compartiendo, en los símbolos, en la cena y en el hacer memoria, qué bueno recordar que la única manera de vivir esta vida como Dios quiere es cuando estamos satisfechos en Jesús. Jesús es el único que te puede dar satisfacción completa. Mira, el mundo te va a seguir tentando. Hoy en día seguimos teniendo los banquetes que el mundo ofrece, seguimos luchando contra la inmoralidad, seguimos luchando contra la idolatría, seguimos sintiendo la presión a ceder. Quizás el diablo de alguna forma se logró infiltrar, pero la única manera de batallar contra eso es cuando vos te volvés a Jesús, cuando mirás a Jesús y encontrás en Él satisfacción plena. Jesús es todo lo que vos y yo necesitamos.